En un tiempo lejano, en tierras gobernadas por reyes y comerciantes, Jesús contó una historia que aún hoy resuena en los corazones de quienes tienen oídos para oír. Una historia de confianza, responsabilidad y recompensa eterna. Prepárate para descubrir la parábola de los talentos, como nunca antes te la han contado. Esto es la Biblia en historias. Un hombre rico, sabio y poderoso, estaba por emprender un largo viaje. Antes de partir, reunió a 3 de sus siervos más cercanos. A uno le entregó 5 talentos de oro. Al segundo, le dio 2 talentos. Y al último, uno solo. A cada uno, según su capacidad. No fue un simple regalo, fue una misión, una oportunidad de demostrar fidelidad. El primero, con determinación, invirtió sus 5 talentos. Negoció, arriesgó, y los duplicó. Ahora tenía 10. El segundo no se quedó atrás. Tomó los 2 talentos y los convirtió en 4. Ambos trabajaron con esmero, sabiendo que el tiempo del regreso llegaría. Pero el tercero, temeroso, dudando, escondió su talento bajo la tierra. Así estará seguro, pensó. No lo perderé, y no me arriesgaré. Después de mucho tiempo, el Señor volvió. Uno a uno, los siervos comparecieron ante él. El primero habló con alegría. Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes 10. El Señor sonrió con orgullo. Bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. El segundo hizo lo mismo. Señor, me diste 2, aquí tienes 4. Bien hecho, respondió el Señor con la misma alegría. Finalmente, llegó el tercer siervo. Con nerviosismo, dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Por eso tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El rostro del Señor se endureció. Siervo malo y perezoso. Si sabías eso, al menos lo habrías puesto en el banco para ganar intereses. Quitadle el talento, y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y aquel siervo fue echado fuera, a la oscuridad. Jesús no hablaba de dinero solamente. Hablaba de dones, tiempo, oportunidades. Cada uno de nosotros ha recibido algo, un talento. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Lo estás invirtiendo, desarrollando, multiplicando? ¿O lo estás enterrando por miedo, pereza o indiferencia? Esta parábola nos recuerda que un día, todos rendiremos cuentas. No por cuánto tuvimos, sino por qué hicimos con ello. Tú también has recibido un talento. Una voz, una pasión, una idea, una habilidad. No lo escondas. Úsalo, compártelo, hazlo crecer. Porque el Rey regresará, y tú estarás frente a él. Si esta historia tocó tu corazón, dale like. Suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Aquí, en la Biblia en Historias, seguimos dando vida a las palabras de Jesús. Hasta la próxima historia. Bien, muy This is how buenas tardes it a looks todos. like, and you want them to look like this. This Monday, Y bueno, vamos a hablar sobre este tema tan hermoso como todas las parábolas que hemos visto, ¿verdad? Este tema está mm, relacionado con los dones, pero nos lo está explicando el Señor de una manera que se les estaba explicando a la gente que estaba escuchando, ¿verdad? Se los estaba explicando de manera como él era costumbre explicar. Él acostumbraba a explicar con palabras, con palabras humanas, ejemplos humanos,
con símbolos, ya vimos, ¿verdad? Entonces, en esta historia de la parábola de los talentos, siguiente, yo no había notado muchas cosas de esta parábola, pero ahora que que la fui preparando y que la desglosamos, me quedé así con la boca abierta porque hay tanta enseñanza aquí y nosotros la hemos puesto a manera de que sea tan sencilla para que ustedes no se les haga difícil entender de qué estaba hablando Jesús. Y miren, como siempre, el Señor estaba ahí sentado. Cuando estuve ahí sentado con estos hombres y mujeres, en esa ocasión parece que les dio tres parábolas mientras estaba él sentado cerca del mar. Entre ellas está esa, la de los talentos. Y yo no entiendo por qué anduvimos buscando la trivia de preguntas y todo, no hay está una pequeñita, tres preguntas nada más. Y es importante que nosotros hagamos preguntas porque queremos saber si en este resumen de esta enseñanza captamos de qué estaba hablando Jesús. Así que en la Biblia hemos visto cómo Jesús enseñaba cómo era el reino de los cielos, porque siempre en las parábolas era para mostrarnos cómo era el reino de los cielos con esos ejemplos y con esos símbolos, ¿verdad? Y por medio de las parábolas y con estas enseñanzas nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo parte de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver esta lección. Bueno, como vamos a ver la parábola de los talentos, siempre para que nos demos una idea, ¿dónde está? Normalmente todos están en los evangelios, pero hay muchas de ellas que solamente están en un evangelio o en dos. Hay otros que están en todas, pero esta se encuentra solamente en Mateo, capítulo 25, y el otro evangelio en Lucas 19. Está esa historia. Así que vamos a introducirnos, ¿verdad? Y antes de introducirnos a lo que estaba enseñando Jesús, eh, Maggie nos dio estas imágenes para poder explicar qué era un talento. Porque si ustedes se preguntan, ¿y es que nos les dio talentos? ¿Qué es eso? Bueno, un talento en tiempos bíblicos era una unidad muy grande de peso y de valor utilizada por medio de metales preciosos como el oro y la plata. O sea, un talento pesaba 35 kilos de si era oro o si era plata. 35 kilos pesaba un talento, ¿sí? Y si lo queremos traer la cantidad en la actualidad, en nuestra vivencia actual, entendemos la dimensión del valor actual y vemos, si hacemos cuentas, que un solo talento sería como decenas de miles de dólares en metal puro, dinero con el cual hoy en día se podría mantener una familia entera durante toda una generación o por 50 años, más o menos. 25 años, 20 años, no sé lo que es cada generación. Pues imagínense, con un talento podría yo mantener a mi familia por 20 años, 25 años. El valor actual que tendría este metal puro, que es oro y plata, podría equivaler entre los 50,000 de dólares y los 100,000 dólares, o incluso más según el precio del oro, ¿verdad? Y de la plata. Ahora, en esta historia vamos a ver que este hombre rico o este hombre de negocio les dio 8 talentos a sus siervos. Ahorita vamos a introducirnos. Estos 8 talentos más o menos serían 400,000 dólares o 800,000 dólares, o incluso más.
de acuerdo al valor que hay en este tiempo del oro y de la plata. Y esto nos va a ayudar a comprender la gran responsabilidad que tenían los siervos de esta parábola, porque no les dio cualquier dinero, era una fortuna que ellos tenían que administrar con sabiduría y fidelidad. ¿Sí? Entonces ya entendimos para que ahorita que vayamos entiendan qué es un talento, ¿verdad? Hablando de dinero. Y en esta historia Jesús comienza contando a las personas que estaban a su alrededor que había un hombre rico que iba a emprender un largo viaje. Pero antes de irse, decidió reunir a tres de sus siervos. Tenía muchos, ¿verdad? Pero eran tres hombres que los consideraba muy fieles, que los consideraba sabios. Entonces les dio a cada uno cierta cantidad de talentos. Yo me imagino que a cada quien le dio cierta cantidad de acuerdo a su capacidad que tenían, ¿verdad? No es porque uno le quiso dar más que a otro, sino él sabía quién tenía más capacidad para poder cuidar los talentos. Entonces a uno dice que Jesús les empieza a contar que a uno de los sirvientes les dio 5 talentos, o sea, 175 kilos de oro. Y al segundo le dio 2 talentos, 70 kilos de oro. Y al último le dio solo un talento. O sea, eran exactamente como 35 kilos de oro, que es lo que pesaba, ¿verdad? Y el amo, pues se fue. Dijo, ahí les encargo, administrenlo, ¿verdad? Lili, ¿puedes leerme Mateo 25:14? Porque, a ver, ¿dónde dice eso? Vamos a ver. Sí, y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno, a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea que le dio talentos conforme a lo que él consideraba que podrían ser efectivos en administrarlo. Entonces Jesús recalca que de los tres, eh, uno de ellos tuvo una actitud diferente cuando recibió esta cantidad, ¿verdad? Los dos primeros siervos se pusieron a trabajar, invirtieron el dinero y hasta lo duplicaron. Por ejemplo, el primer siervo que recibió 5 talentos lo puso a trabajar y él ganó otros 5 talentos, entonces ya tuvo 10 talentos, que eran 350 kilos de oro. Luego el otro siervo que recibió 2 talentos también dice que invirtió y ganó otros 2, entonces ya tenía 4 talentos que eran 140 kilos de oro. ¿Sí? Ahorita Lili. Jimena, ¿me puedes leer Mateo 25:16-17? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Ven? Esas personas fueron inteligentes, invirtieron y pudieron multiplicar esos talentos. ¿Sí, Lili? Ahorita lo que estoy entendiendo, que Dios mejor le dio más al que sí puede hacer algo con su talento, como al que invirtió de los 5 talentos que le dio él y lo convirtió en 10. Es mejor darle más al que tiene más que al que tiene uno, porque él no cuida su talento, Exacto, no sí. lo valora, por así decirlo. Ujú. Pero las razones deben de ser específicas, ¿verdad? Porque no lo valora. Dice, pero el tercer siervo, por el contrario, tuvo miedo.
de perder el dinero en un mal negocio. O sea, no se quiso arriesgar y dijo, no, mejor lo voy a guardar, así ni pierdo ni gano. Y el día que venga, pues va a tener su dinero, ¿verdad? Decidió enterrar el talento que este hombre le había dado. Así que por el temor de perderlo en un mal negocio, él no multiplicó ese talento. Mm, Jimena, ¿me puedes leer? O ya me leíste, ¿verdad? Anita, ¿me puedes leer Mateo 25:18? Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjense, ¿por qué? Porque dijo, incluso, ¿saben qué? A eso le llamamos pereza, porque es pereza, indiferencia, apatía, de, ay, ¿qué hago con este talento? Ay, ¿verdad? Continuamos. Entonces, al regresar el amo, me imagino que se tardó un buen tiempo, llamó a los tres, ¿verdad? Para que le dieran razón de cómo habían invertido los talentos. Y el primer siervo que había recibido 5 talentos le informó que había ganado 5 talentos más. Marisol, ¿me puedes leer Mateo 25:19? Sí. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Les dijo o no más? No, Paulina, el 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Bien. María José, el 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu señor. Así es, dice el amo estaba tan contento porque su siervo fue fiel y multiplicó y fructificó lo que le confió a este hombre, ¿verdad? O sea que su fidelidad que tuvo para con su amo y con el dinero que le dio, le trajo grande bendición. ¿Continuamos? Cuando entró el otro siervo al que le había dado 2 talentos, también le dio buenas noticias sobre cómo había multiplicado los 4 talentos. Vamos a ver Mateo 25:22. ¿Me lo puedes leer, Matías? A ver, 25, 19, 22. El 22. en el número 22. Sí. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Está Jacobito? Sí, aquí está. ¿Me puede leer el 23, Jacobito? Su señor le dijo, bien, bien buen siervo y, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te poder. Entra en el gozo de tu Señor, le dice, ¿verdad? Entonces estaba bien contento el hombre de negocios, el hombre rico, ¿verdad? Le dijo, oh, de veras qué sabiduría tuvieron. Entonces el amo se alegró porque también fue fiel este segundo siervo y multiplicó lo que le confió. Así que la fidelidad siempre va a traer bendición, ¿verdad? Pero cuando le tocó el turno al tercer siervo que recibió un talento,
Este le dijo al amo, yo enterré el talento porque tuve miedo de perderlo y que me castigaras porque sé que eres un hombre muy abusivo. Y el amo le dijo, siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y denle al que tiene 10. Eso lo vamos a leer aquí en Mateo 25 desde el 24 al 28. Anita, ¿me puedes leer el 24? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Uy, qué valor, ¿no? Para decirle a su patrón eso. Pues, señor, pues no quise trabajarlos porque, pues, ¿qué tal si se me perdían y tú eres un hombre que, pues, ni siquiera vienes tú a hacer las cosas y te enojas si no recoges y nos puedes maltratar o nos puedes golpear o no sé qué estaba diciéndole al decir, usted es un hombre abusivo, ¿verdad? Este, Jimena, ¿me puedes leer el 25? Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, a mí me vale, toma tu dinero y no se te perdió, ahí está. Pero no se trataba de eso, ¿verdad? Lili, ¿me puede leer el 26? Por supuesto, y dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ay, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Fíjense, siervo malo y negligente, necio, testarudo y con poca sabiduría, ¿verdad? Marisol, ¿me puedes leer el 27? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir Ya no se escucha. ¿No se escuchó? No, Oh, otra vez. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. pues es tan fácil, ¿verdad? Pues no quiero hacer negocios. Pues llévalo al banco y que te den intereses si hubiera recibido mis intereses. En el 28, Paulina. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, si no trabajas, te van a quitar los talentos y se los van a dar a los que tienen más talento. Eso es lo que hace. Pero yo quisiera que vieran cómo Dios no esconde nada ni oculta nada de sus personajes de la Biblia. Dios siempre nos habla, nos muestra los personajes tal como actuaron, tal como son. Esta era una parábola, una ilustración, una historia ficticia si tú quieres, pero en la que Dios, en la que Jesús les estaba mostrando y revelando cómo trabaja igual el reino de Dios. Si a ti Dios te da dones, los escondes y no trabajas, es lo mismo, ¿verdad? Te los quita y no te puede quitar los dones porque son irrevocables, son regalos. Pero a lo que se refiere aquí es esta historia, es lo que es y se basa en lo que es el reino de Dios. Y en toda la Biblia siempre nos revela eh, las actitudes, el carácter de las personas para que nos identifiquemos.
No somos los únicos que a veces tenemos miedo. Entonces, identifícate con el siervo que tú consideres, ¿verdad? Y esta parábola nos enseña que Dios nos da habilidades y dones únicos. Él espera que los usemos y los desarrollemos con alegría en lugar de esconderlos, pues por miedo, ¿verdad? Al igual que los siervos que multiplicaban sus monedas, debemos ser buenos administradores de lo que hemos recibido. ¿Ya vieron lo que pasó con el primer siervo? Invirtió 5, ganó 10. El segundo invirtió 2, ganó 4. Pero el tercero, por miedo, por necedad, por negligencia, dijo, yo no trabajo. A mí me dio un talento, o si lo vemos desde el punto de vista bíblico, me dio un don, pero pues yo no lo voy a usar porque, ¿qué tal si quedo mal con Dios? Mejor ahí lo guardo, ¿verdad? Entonces al Señor no le parece eso, por eso les estaba explicando las motivaciones de cuando Dios te da talentos o te da dones, siempre deben de ser usados, no guardarlos, no esconderlos. Anita, ¿me puedes leer Mateo 25, 29? Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Fíjense, es una advertencia, ¿verdad? Este, Matías, ¿me puedes leer el 30? Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, cuando tú no obedeces a Dios, cuando tú no quieres nada con Dios, cuando Dios te estaba hablando, rogando, suplicando que regreses y que Él te necesita para que tú le ayudes y le multipliques esos talentos y tú no quieres nada, dice que bueno, entonces va a ser echado a las tinieblas y ahí es donde va a ser el verdadero tormento. Continuamos. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? La parábola contiene lecciones de vida diarias. Primero, Dios confía según nuestras capacidades, porque todos tenemos talentos. Un talento no solo es dinero. Por ejemplo, para ustedes, los niños y jóvenes, los talentos son dones especiales para que puedan servir con amor a los demás y a los más necesitados, ¿verdad? Puedes tener un talento de una buena amistad, ser un buen amigo, ayudar en tu casa con las labores de la casa, esos son talentos. Ser un buen estudiante, si te gusta dibujar, si te gusta cantar, eres creativo, son dones y talentos que Dios te ha dado. Entonces disfrútalos y ponlos por obra, porque dice que cada talento que nos da a Dios es importante y Él quiere que los usemos con amor y alegría para bendecir a otro, ¿verdad? Y para que Él sea glorificado. Todo lo que el Señor nos pone en nuestro corazón y podemos hacer para otros, esos son talentos, son dones, ¿verdad? Aunque ya sabemos cuáles son los dones de Dios, pero estos talentos también Dios nos los ha dado. Continuamos. Entonces te enseña a confiar según tu capacidad, porque no todos tienen la misma capacidad, ¿verdad? Entonces, conforme a tu capacidad, Dios te da dones para que los uses. Y también en esta enseñanza, pues nos muestra que Dios tiene que exigirte la multiplicación. No te puedes quedar con un don sin multiplicarlo, ¿verdad? Porque cuando se multiplica, esto crece. Entonces, la multiplicación se da cuando se comparte.
Así que un talento escondido no sirve para nada. Cuando ayudas a un compañero con tu inteligencia, hacer tareas o alguna necesidad, o alegras a alguien con tu buen humor, con tu buen carácter, con bromitas, Susana, si está triste, o si le das a alguien tiempo, ¿verdad? A estas personas que se sienten solas, ya estás compartiendo y multiplicando tus dones, ya estás ayudando al necesitado. Entonces, lo que compartes con amor va a crecer y va a dar fruto. De esa manera te van a multiplicar los talentos o los dones. Eso sí lo podemos hacer, ¿no? Dios quiere que usemos nuestros talentos cada día para hacer el bien, porque cuando compartimos lo que tenemos, todos crecemos y el mundo es mejor, ¿verdad? Así que usemos nuestros talentos, debemos compartirlos y esto va a multiplicar el amor de Dios, porque cuando tú ayudas, la gente siente tu amor y hay veces que no, hay gente que no se acerca a ti por lo mismo, porque a lo mejor no compartes o no eres una persona que da algo a cambio, ¿verdad? Es decir, no es que le pidas algo a cambio, pero sí que tú decides darle su tiempo, darle tu ayuda, darle tu amistad, aunque sabemos que hay niñas y niños muy feos, muy groseros que solamente se acercan a ti para utilizarte, pero pues Dios que nos dé discernimiento, ¿verdad? Para tener cuidado de quién se acerca a nosotros con otro propósito. Ya hablamos las lecciones pasadas que nunca permitas ni te acerques ni aceptes la ayuda de un extraño, de una persona adulta, si no estás con otro adulto que sea tu papá, tu mamá. El hecho de ayudar y servir y dar talentos no es para andarlos compartiendo a solas con adultos para nada, ¿sí? Porque es muy peligroso, muy peligroso. ¿Continuamos? Entonces, también esta historia nos enseña el peligro de la pasividad y el miedo. El miedo paralizante que tuvo el tercer siervo a fallar lo llevó a no hacer nada porque dijo, ay, ¿y qué tal si no sale bien? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si quedó mal? ¿Y qué tal si no les gusta? ¿Y qué tal si yo no esto? Y por el temor a quedar mal o que falles en cuanto al conocimiento o que no les agrades, normalmente te lleva a guardar tus talentos. Y Dios no quiere que los guardemos o los escondamos. ¿Por qué? Porque el miedo puede llevarnos al fracaso. Si nosotros tenemos habilidades, tenemos que sacarlos a la luz. Así que la acción con fe da frutos. El temor paraliza, no produce nada, pero la acción con fe da frutos. ¿Sí? Entonces, si tú puedes usar tu talento para adorar y alabar a Dios, pues multiplica tu don. Y Dios quiere que usemos y desarrollemos lo que Él nos da, ¿sí? Entonces, si te da el don de estudiar, te da la sabiduría, te da la inteligencia, pues esto va a servir para que tú en el futuro puedas ayudar a otros, ¿verdad? Así que Dios nos llama en esta parábola a ser valientes, a confiar en Él y a usar nuestros talentos o nuestros dones para el bien, servir a los demás para que Cristo sea glorificado. No lo guardes, úsalo, compártelo y multiplícalo. Es lo que nos está invitando en esta clase, ¿verdad? Así que por tanto Jesús revela en esta parábola que debemos usar todos los dones que Dios nos ha dado para servir a los demás con amor. No ocultemos nuestros dones que Dios nos ha dado, ¿sí? Ni tengamos miedo de si le agradas o no le agradas,
porque Él nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, nunca nos va a pedir Dios más de lo que podamos recibir. Nunca nos va a dar más Dios de lo que podamos soportar o hacer. Él nos va a dar conforme a tu edad, conforme a tu capacidad, conforme a tu personalidad, a tu carácter, ¿verdad? Para que por medio de esas habilidades tú puedas mostrar a otros el reino de Dios, ¿verdad? Entonces sirve con amor a los necesitados, de amigo, anima, escucha, acompaña. Ya dijimos, ayuda con alegría en la casa, sé buen estudiante, usa tu creatividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algún día, así como vino el amo rico que vino a ver qué hicieron con esos talentos, de la misma manera dice que Jesús va a venir un día para pedirnos cuentas, para decirnos qué hiciste con los dones que te di, ¿sí? Y lo dice Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? ¿Qué tienes para dar? Dalo, dalo sin ningún miedo. Que algunos no te lo van a agradecer, sí es verdad. Que algunos abusan de ti, sí también. Pero tú limítate a dar lo que Dios te ha dado y si no te lo agradecen, ya es problema de ellos, no de nosotros. Así que todos florecemos, crecemos con un propósito eterno. Y todo es para que Cristo sea glorificado y para que nosotros podamos también usar estos dones aquí en la tierra para que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Haz de cuenta que nosotros somos las extensiones de Dios o los, como extranjeros, somos hijos de Dios y nuestra nación no es aquí la tierra, porque nosotros somos del reino de Dios, pero estamos aquí en la tierra como extranjeros. Por eso somos muchas veces diferentes a los demás. Por eso a veces no hay mucha compatibilidad con las personas que no tienen a Cristo, porque no les agrada nuestra manera de ser. Pero Dios nos está mandando a que obedezcamos y que nosotros podamos dar y compartir. Amén. Bueno, con esto terminamos la enseñanza y le damos gracias a Dios por sus vidas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos con las estas preguntas, nada más. Son 3 preguntas. Preguntas bíblicas. ¿Cuánto sabes de la Biblia? 1. ¿Cuántos siervos aparecen en esta parábola? A. 3. B. 4. Respuesta: 3. 2. ¿Qué hizo el primer siervo con sus talentos? A. Los invirtió. B. Los enterró. Respuesta: los invirtió. 3. ¿Cuántos talentos recibió el último siervo? A. 2. 1. B. 1. Respuesta: 1. 4. ¿Qué pasó con el talento del siervo que lo enterró? A. Se lo quitaron. B. Se lo quitaron. Quitaron. Respuesta: se lo quitaron. 5. ¿Qué nos enseña esta parábola? A. Usar los dones. Usar los dones. Ahorrar dinero. Respuesta: usar nuestros dones para Dios. Preguntas bíblicas. ¿Se dan cuenta? Así que pues gloria a Dios por esto. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? A que todos los dones que nos ha dado Dios, a todos, adultos y niños, que Dios nos ayude para poder valorar
estos dones que nos ha dado el Señor y participar en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, ahí piensa, analiza y ve qué dones te ha dado Dios o qué talentos te ha dado Dios, que los tienes escondidos. Y empieza a trabajar esta semana en desenterrarlos, si estaban enterrados por miedo, por temor, por el que dirán. Sácalos, sácalos y empieza a fluir en ellos para que Dios te lleve a servirle. Si no, un día te va a venir a reclamar por ellos, ¿sí? Bueno, déjenme orar por ustedes. Amado Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Padre, que pueda tocar el corazón de mis hermanitos, que tú les hables, Señor, porque algunos son más pequeños que otros, pero yo creo que tú nos estás hablando a todos, tanto a los adultos como a los menores, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, qué no hemos hecho por necedad, por negligencia, por ignorancia o por desobediencia. Lo que sea, Padre, te pedimos perdón por no cuidar, por no velar y por no llevar a cabo lo que tú nos has ordenado, Padre mío. Permítenos entender y comprender y revélanos qué nos has dado, qué talentos nos has dado para poder multiplicarlos y para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y en la vida de los demás, Señor. Permítenos ser usados para bendecir a otros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque tú siempre hablas por historias, por cosas verídicas, por parábolas y por símbolos, por ilustraciones, por lo natural. Tú nos hablas siempre. Gracias por hablar a nuestro corazón. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanitas, pues que Dios me las bendiga